Pues estamos a punto de rozar las 10:15 de la noche. Si hay un país en las últimas semanas que ha ocupado los principales titulares de todos los periódicos del mundo, ese es Reino Unido. La muerte de Isabel II y toda la parafernalia de su funeral ha despertado un gran interés mundial y las principales televisiones nacionales de España desplazaron hasta allí sus informativos para contarnos en directo y día a día lo que ocurría en Londres. Si hay una periodista que nos ha narrado este hecho histórico con solvencia y con credibilidad, es la corresponsal de Televisión Española, hasta ahora corresponsal en Televisión Española, Ana Box, que no solo nos ha contado la última hora de este fallecimiento histórico, sino que además nos explicaba el contexto de la noticia. Escribía Eva Gumil hace 3 semanas en el diario El País lo importante que es precisamente eso, el contexto a la hora de relatar una noticia en un momento en el que hay pues un exceso de titulares rápidos, frívolos y a veces sin contenido. Hoy vamos a hablar del periodismo, del buen periodismo y de la realidad británica con una maestra de la comunicación audiovisual. Ana Bosch, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, el contexto hablaba, los matices a la hora de comprender y de explicar la noticia, esa mirada documentada de los hechos. Yo no sé, Ana, si esa forma de comunicar a día de hoy da resultados de audiencia en un momento en que la gente devora información y apenas quiere a veces el análisis. A ver, esa es la pregunta. A ver, el periodismo desde hace ya por lo menos una década y media o así está en un momento de confusión, porque somos conscientes de que está cambiando, de que cambia la tecnología, cambia la forma de consumo, cambian los gustos del consumidor y no sabemos exactamente qué quiere. A eso le añades la precariedad económica de casi todas las empresas periodísticas. Entonces se dan muchos palos de ciego y... Entonces yo personalmente, ¿qué creo? Hoy todos tenemos un teléfono móvil o una tablet, algo. Cualquier persona, aunque no esté especialmente interesada en la información, a eso del mediodía, después de comer, ya le ha llegado o por Twitter o por Facebook o por un WhatsApp de un familiar o por alguien, le ha llegado ya los titulares. ¿Y tú crees que eso es estar bien informado hoy en día? No, pero por eso los medios tradicionales, ese es mi punto de vista, no podemos quedarnos en los titulares, porque los titulares, la mayoría del público con los medios que tenemos al alcance hoy en día ya los tiene, entonces tenemos que dar algo más. Y entonces es dar eso, es dar el contexto, es explicar por qué, porque hay cosas que pueden parecer inexplicables, pero al fin la experiencia te demuestra que casi todo tiene una explicación. Puede ser surreal, puede ser atroz, puede ser perversa, pero casi todo tiene una explicación, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo que debemos hacer es, como usted ya sabe el titular, como usted ya sabe lo gordo, bueno, pues vamos a decirle algo más. O sea, usted, digamos que el filetito lo tiene, pero ahora vamos a dar un chuletón. Bueno, vamos a hablar luego de periodismo. Quiero que también que hagamos un análisis de contexto, de la realidad británica. Tú has sido corresponsal en Londres hasta hace muy poco en Televisión Española. Te voy a leer algunos titulares que se han publicado en las últimas horas sobre la primera ministra británica, Liz Truss, y los comentamos. Ruido de sables en el partido Tory contra la torpe Liz Truss. Liz Truss recula y se hunde, de mal en peor. Nunca había ocurrido que un primer ministro británico tuviera que luchar por su supervivencia política al mes casi de ser proclamado. ¿Tan mal lo está haciendo? El partido Tory, el Partido Conservador Británico, una de las frases más repetidas estas últimas semanas es ingobernable, es intrínsecamente ingobernable. Margaret Thatcher no dejó el gobierno porque perdiera unas elecciones, dejó el gobierno porque la echó su propio partido. Y ahora date cuenta, desde 2016, cuando se produce en junio el famoso referéndum para salir de la Unión Europea, que convocó, porque creía que lo iba a ganar, David Cameron. Eso fue 2016, estamos en 2022, 6 años. En 6 años vamos ya por el 4.º primer ministro y cada uno dura menos que el anterior. O sea, tenemos David Cameron, pierde el referéndum, tiene que dimitir. Theresa May tiene que dimitir porque la echa el propio partido. Luego Boris Johnson, que es el que le hizo la cama a Cameron y le hizo la cama a Theresa May, luego se la han hecho a él y ahora viene Liz Truss. Y la mayoría, incluso dentro de su propio partido, la mayoría dicen que no llega a finales de año. No lo digo yo, no lo digo yo. O sea, que si luego llega a febrero, a mí no me echéis la culpa, pero que decirte que las apuestas están así.
En esta guerra fiscal, en la que ahora mismo estamos viendo aquí está ocurriendo en las comunidades autónomas, esa subasta por bajar los impuestos, ¿cómo percibe la sociedad británica los cambios de política fiscal que en pocos días también ha tenido que llevar a cabo ante el hundimiento de la libra esterlina? La sociedad británica, para lo bueno y para lo malo, porque como todo tiene dos caras, es una sociedad con mucha conciencia de clase. O sea, todas las clases tienen mucha conciencia de formar parte de su clase. Y más que la británica, la inglesa, que al fin y al cabo Inglaterra supone en población y por lo tanto en votos más del 80% del Reino Unido, y de hecho es Inglaterra la que sacó al Reino Unido de la Unión Europea. Entonces las clases altas, que la clase la da el estatus, el dinero, tal, y sobre todo, a medida que digamos la sociedad se ha ido haciendo más democrática, lo da sobre todo la educación. O sea, hay una diferencia notable entre quienes estudian los que ellos ya llaman Oxbridge, es decir, o Oxford o Cambridge, y en escuelas privadas, y quienes no. Y la clase trabajadora tiene mucho sentido de clase trabajadora, eso por una parte. Por otra, después de la Segunda Guerra Mundial, como a los británicos se les pidió un esfuerzo tremendo, la famosa campaña de traer las sartenes y las cazuelas para hacer armas. Y ahí iban ellos y llevaban la batería de cocina, la gente más humilde llevaba su batería de cocina para que la fundieran e hicieran armas. Luego hubo una especie de pacto que han respetado tanto los laboristas, por supuesto, como los partidos conservadores, que es un Estado proteccionista, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez que fui a la farmacia, voy con la receta del médico, ¿no? del ambulatorio, y me dicen, ¿va a pagar? Y yo, ¿perdón? Dice que si va a pagar. Digo, sí, claro. Y cuando llegué a la corresponsal digo que me han pagado, que se va a pagar, la gente no se va de la farmacia sin pagar. Dice, no, dices que si estás en paro, no tienes las medicinas gratis. Si tienes una renta por debajo de X, no pagas las medicinas. Si eres mayor de tal edad, no pagas las medicinas. Si eres estudiante, no pagas las medicinas. Si eres una mujer que está embarazada o con baja maternal, no paga las medicinas. Entonces, es un sistema de subvencionar o de proteger al ciudadano distinto al que estamos acostumbrados en España, pero es a su manera muy proteccionista. Y, por lo tanto, cuando hay algo que suena a privilegiar a los ricos, es contraproducente porque es muy impopular, y la prueba es que ha sido el propio partido el que le ha dicho que le vas a quitar el 45% del IRPF a los que cobran más de 170.000 euros al año. No te lo vamos a aprobar. El propio partido. Pues hablando de privilegios, Ana, ya ha pasado el duelo en la sociedad británica por el fallecimiento de la reina Isabel. Yo no sé si sienten un sentimiento ahora mismo de vacío o también de incertidumbre ante la llegada de Carlos III. Evidentemente, los periodistas nos hemos cansado de decir que terminaba la segunda era isabelina. Y hay mucho de eso, 70 años, hay mucha gente que no llega a los 70 años, por lo tanto hay muchísimas personas, muchos británicos que nacieron, estaba ahí Isabel II, murieron y ahí seguía Isabel II y era como que está ahí, igual que el Palacio de Buckingham, o sea, llegó un momento en que se confundía la institución monárquica, la corona, con la persona de Isabel II. En ese sentido, efectivamente, es un elemento más de inestabilidad. Al momento ya de inestabilidad que tenemos en general en todo el mundo y en Gran Bretaña, porque siguen todavía, no se han encauzado las consecuencias del Brexit. Ahora, luto. Son 67 millones de habitantes. Londres simplemente tiene, ya solo Londres tiene más de 9 millones de habitantes. Entonces, luto depende a dónde miraras. Si mirabas a Westminster o si mirabas al Palacio de Buckingham, evidentemente había un luto sincero, un duelo sincero. Pero andabas un poquito más, te ibas a los teatros no cerraron, estaban abiertos y la gente llenaba los teatros. Ibas a los pubs y estaban llenos, con lo cual el concepto luto es también muy relativo. Y los medios, porque aquí los medios españoles le hemos dedicado mucho espacio a esos malos gestos que ha tenido los primeros días Carlos III, el rey Carlos III, sobre todo con los tinteros en su proclamación, etc. La prensa británica parece que no le ha dado esa importancia. Están intentando, por lo menos al principio, de proteger al rey Carlos III sabiendo que tiene un carácter complicado. Más que proteger, o sea,
La monarquía, los sondeos de opinión dicen que hay una degradación generacional, por así decirlo, de la popularidad, o sea, del 85% en mayores de 65 años a, como dicen en fútbol, rozando el larguero en los menores de 20 años, ¿no? Pero es una institución y entonces hay una cultura de respetar las instituciones, y ahora Carlos ya no es el príncipe que fue playboy, que tuvo una amante, que le pincharon los teléfonos, ahora es el rey. Es el rey. Ahora es la institución. Y entonces, de momento, no sé si es lo del periodo ese de los 100 días de gracia, pero de momento se respeta la institución. Es verdad que la Casa Real Británica, no sé qué pasa en Gran Bretaña, que no tiene un desgaste proporcional a los escándalos que siempre ha habido, ¿no? A ver, siempre se dice que en Europa la monarquía británica es la más longeva, ¿no? Tuvo un pequeño periodo con Cromwell de república, pero acabó mal. Entonces lo que ocurre, la clave está en que desde la Edad Media los reyes británicos han tenido muy claro, y sobre todo desde la reina Victoria para acá, es decir, desde hace un siglo y medio aproximadamente, o casi 2 siglos, que dependía su puesto de la popularidad, de que tenían que tener el apoyo popular, que sin el apoyo popular se iba al traste. Y entonces, cuando ha habido que hacer pequeños cambios, sin anunciarlos con grandes fanfarrias, ni cambiar esa Constitución que no la tienen cerrada, porque es un texto que va evolucionando y se va haciendo medida a medida, van haciendo pequeños cambios, que hay que salir a que te vean, ¿no? Al final es eso, el periodo de la reina Victoria, su marido, el príncipe Alberto, luego mucho más su hijo, Eduardo VII, te tienen que ver, ¿no? Luego hay que dar la mano, bueno, pues se ponía un guante, cercanía, ¿no? Sí. Hay que darles fasto, porque hay que darles espectáculo, no puedes, cuando se enviuda la reina Victoria, su hijo le daba un ataque cada 2 por 10, pero es que si estás encerrada en palacio y la gente no te ve, la gente dice, ¿para qué tenemos eso, no? Y Isabel II decía, para creerme, me tienen que ver. Estamos hablando de tu etapa más reciente, que es en Londres. Fuiste también corresponsal en Moscú. Decías en una entrevista recientemente que yo creo que a priori es preocupante. ¿La entrevista o lo que dices? No, lo que dices, porque tiene mucho de realidad y lo van a entender los telespectadores enseguida. Leo textualmente: los rusos conocen mejor a los occidentales que los occidentales a ellos, y a Putin le importa menos los efectos de su población que a Occidente. ¿Deberíamos estar más preocupados en España y en Europa por lo que pueda pasar con la amenaza nuclear? Estamos viendo atentados terribles estos días. No solo con la amenaza nuclear. Cuando Putin invadió Ucrania el 24 de febrero, en Televisión Española hicimos casi un programa Río especial, y una de las personas que fue Jesús Núñez, que es no solo un gran analista, además es un militar retirado y tiene una facilidad tremenda, que es algo que los periodistas de radio y televisión apreciamos mucho, en darte ideas en una frase. Y entonces, a la pregunta de se han anunciado que se van a tomar, que ya se va a reunir la Comisión Europea y el Consejo de Europa y van a tomar sanciones, ¿funcionarán? Y Jesús Núñez dijo una cosa, dice, la clave está en quién aguanta más, los rusos pasando hambre o los europeos pasando frío. Y eso lo resume. Y luego yo tuve ocasión, creo que era en marzo, de hablar con un economista que se mueve en Bruselas y que tiene contacto con todos los gobiernos, y él me decía, dice, todos los gobiernos, porque yo le pregunté, digo, ¿dónde habrá antes una revuelta? Dice, aquí el discurso oficial es que vamos a apretarle las tuercas para que los propios rusos echen a Putin. Y yo le dije, pero ¿no habrá antes aquí una rebelión aquí? Y él dijo, dice, ese es el temor que tienen todos los gobiernos europeos con los que yo hablo. Temen que mucho antes que en Rusia haya altercados, haya manifestaciones, y bueno, las urnas no dejan de ser un conducto a través del que expresar la rabia, la ira, el descontento. En España el invierno se está retrasando mucho
pero en otros países ya aprieta. Veremos a ver este invierno cómo es. Mañana vas a coincidir en el Congreso Internacional de Periodismo Miguel Delibes con otra compañera, se celebra aquí en Valladolid, por cierto, Rosa Calaf. Rosa María Calaf me dio la alternativa en Moscú, en el año 98. Pues bueno, ambas, desde luego, bueno, habéis contado desde hace muchos años lo que pasa en el mundo a través de Televisión Española, tú desde Washington, desde Londres, desde Moscú. Los corresponsales en la televisión en general siempre han sido figuras muy destacadas, muy fiables, muy creíbles, muy cuidadas. ¿Esto ha cambiado? Ahora que, como decías tú al principio, todos tenemos móviles, todos tenemos información al instante. ¿Esa figura de la corresponsalía en extranjero está, digamos, pasando malos momentos? De nuevo, los dos factores. Por una, todo se ha atomizado mucho. Entonces, claro, una cosa es cuando Televisión Española era la única. Luego era cuando solo había 2 o 3. Pero ahora, pues si somos X canales, y además hay canales en Telegram, y hay canales en YouTube, y hay canales en Instagram, y hay canales en Facebook, y cualquiera puede tener un canal, pues evidentemente todo se va atomizando, y se atomiza la audiencia y por lo tanto el impacto. Porque ahora, si te ven 10 millones de personas cada vez que sales, que es lo que pasaba, por ejemplo, con Jesús Hermida o con Rosa María Calaf al principio, ¿no? Todo el mundo se entera de quién es Jesús Hermida y quién es Rosa María Calaf. Si en lugar de 10 millones te ve 1,5, se difumina, la cosa ya se difumina. Y luego, otra cosa, y eso sí lo quiero decir, lo quiero denunciar, muchos medios, en especial medios también públicos, pero en especial medios privados que se ponen la medalla de tener corresponsales, lo que tienen son gente freelance, es decir, contratada a tanto la pieza y que mal viven. O sea, hay mucho cinismo, porque muchas veces, y a veces, dice nuestro corresponsal, y resulta que es un estudiante que está allí, un estudiante o una estudiante muy listo, muy espabilado, y al que tú con que salgas con que firmes en el periódico, o con que salgas en la radio, o con que salgas en la tele, ya tienes bastante, no pretenderás además vivir de esto. Entonces ahí también hay mucho cinismo por parte de algunos medios. Televisión Española está pasando ahora por un momento delicado tras la dimisión de su presidente, Pérez Tornero. Ana, tú pediste... Desde hace mucho más, por desgracia. Bueno, hablemos de este momento en concreto, está saliendo en todos los medios de comunicación. Tú pediste amparo al Consejo de Informativos de tu televisión por intimidación del presidente de la corporación. ¿Cómo está la situación y qué está pasando con Televisión Española? ¿Qué futuro le ves? Diré solo una cosa, y es que la idea, el concepto y la práctica que todos los políticos españoles tienen de lo que tiene que ser un medio de información público dista bastante de lo ideal. Bueno, el Consejo de Informativos no lo quieres decir. Te amparó y te apoyó. Sí, pero bueno, yo lo que hice fue, yo viví una situación que consideré anómala, insólita, lo trasladé al órgano competente, lo investigó y emitió un veredicto, que es público. Tengo 3 tertulianos aquí que también te van a hacer alguna pregunta. Guillermo. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo quería preguntarle, hablaba usted de la sociedad británica y... Él me estaba tuteando, o sea que casi queda mejor... Sí, porque somos colegas. Casi queda mejor... Entonces, Ana, estamos hablando con José Luis de la sociedad británica y precisamente de la muerte de Isabel II y de esa pompa y circunstancia que tiene en torno a sí la institución de la corona británica. Yo quería preguntarte, ¿qué debería copiar la corona española de ese marketing de la monarquía británica precisamente para ascender en los auges de popularidad? Claro, la pregunta es que, como bien saben los directores de marketing, tienes que saber conocer lo que ellos llaman el target, tienes que conocer la clientela para amoldar. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de marketing hay que hacerle a la sociedad española? Porque yo me imagino que si mañana montan esos fastos en España a día de hoy, no iba a ser precisamente popular, con lo cual lo que hay que hacer es tener buenos expertos que sepan cómo ganarse a la sociedad actual. Carmen ha sido compañera tuya también en el ente público. Sí. Carmen. Era muy pequeña cuando venía a cubrir la Seminci. ¿A que sí? Una niña. Sí. Las dos éramos unas las dos niñas. nos acaban de quitar el chupete a las dos. No, pero Yo empecé en cultura. En la hacía tele. una magnífica información de cultura, cuando en los telediarios la información de cultura tenía un hueco importante.
Pero bueno, por ejemplo, Televisión Española también ha ocupado un hueco importante en lo que estaba la base de la entrevista que te ha hecho José Luis, estas retransmisiones que ha hecho Televisión Española de ese funeral de Isabel II, y hay un momento que realmente es para trabajarlo en las facultades, que es la retransmisión que hacéis Carlos Franganillo y tú de ese momento del funeral, con esas pausas, hoy que estamos hablando tanto de los silencios a raíz de la muerte del amigo Quintero, con esos silencios que exige la televisión para que se vea lo que está ocurriendo, pero marcando el contexto, como te ha dicho José Luis, de todo lo que allá ocurría. Y eso hizo que nuestra audiencia subió y dices de pronto, ostras, ahí está una televisión pública. Me alegro, ¿puedo? Sí, 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 claro. Naturalmente. Me alegro muchísimo de que lo menciones, porque fue un empeño en el que afortunadamente tanto Carlos Franganillo como las personas que dirigieron ese especial tenían muy claro. Es decir, un funeral es un funeral y tiene un guión. Entonces, y hay muy pocos huecos, de apenas unos segundos. Entonces es una oración, un texto litúrgico, un coro, una oración, un texto litúrgico, un coro. No vas a, no, hay que estar constantemente hablando. Tú no transmites un concierto, por ejemplo, no se te ocurre transmitir un concierto y ponerte a hablar encima. ¿A qué es bonita la pastoral de Beethoven? ¿No se emocionan? ¿No se ven por ahí ya trescando por el monte? ¿A qué no se te ocurre? Digo, bueno, pues aquí tampoco. Y entonces yo, a todo el mundo, y yo, de verdad que las audiencias no siempre son un baremo por todo lo que hemos dicho antes. Pero dije, hombre, por una vez, cuando pides huevos fritos y te traen huevos fritos, te pido unos huevos fritos, el aceite calientito, echas el huevo con puntillas o sin puntillas, muy hecho o poco hecho, y ya está. Porque fue básico lo que hicimos Carlos y yo, y quien estaba en el control dirigiéndolo, fue, hay un momento, claro, luego, cuando decíamos, para comentar otras cosas, o sea, para dar ese contexto y todo eso, ya tenemos luego el cortejo, que encima duró 1 hora más de lo que estaba previsto. Ahora no. O sea, esto está guionizado. ¿Qué vas a decir? Entonces, una pequeña repregunta en esa línea. Sí. Ana, si sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo se hace, ¿tú crees que Televisión Española va a ser capaz, no renovando su sistema estatutario para que la nueva presidenta, logrará encontrar el camino realmente para sencillamente subsistir? Ana, ¿eres optimista? Es la carta a los Reyes Magos que mandamos cada año. Óscar. Hola, Ana. Hola, volvemos a Moscú. Yo no sé qué grado de proximidad, de cercanía, los corresponsales tenéis con el poder político. En el caso de Moscú, posiblemente mucho más frío que el que se pueda tener en otro país. Pero yo no sé si en ese cara a cara, en ese roce que podáis llegar a tener con el poder político, ¿qué te transmitió el contacto con Putin, por ejemplo? Porque ahora todo el mundo dice que le teníamos que haber visto venir. Entonces yo no sé tú qué te transmitía, o sea. ¿Y si es tan frío como dicen? ¿Que si es tan frío? ¿Me puedo levantar? Sí, claro. Realizador, sí, realizador, te va a levantar. ¿me puedo levantar? He estado en el Kremlin en 2 ocasiones, allí, pues lo típico, ¿no? El cordón, que sabemos los periodistas, el cordón y tal, en una sala. Putin pasa por aquí, que además no es muy alto, es un poquito más alto que yo, pero no mucho más, y cuando pasa mirándote, yo os juro que yo noté frío, o sea, físico, un halo. La cuestión de piel, ¿no? Es frío. Y en otra ocasión, lo mismo, entonces a mi lado era cuando los bombardeos, era cuando la guerra en Chechenia, la segunda guerra de Chechenia, que detrás estaba Putin. Y eso, él fue a terminar lo que Yeltsin no había hecho bien. Y entonces yo tenía al lado al corresponsal de Deutsche Welle, ¿no? de la televisión alemana. Me pasaba a mí 2 palmos. Entonces le hace una pregunta a Putin, evidentemente criticando las salvajadas que estaban haciendo en Chechenia, y Putin, antes de, o sea, según mi colega le hacía la pregunta,
Putin lo miraba y yo, que estaba al lado, yo me estaba asustando, yo estaba temblando. Yo decía, pero ¿por qué temblo yo? Que no me mira a mí, pero claro, como mira, o sea, que no va por mí. Pero, sí. Dicho esto, y en general, lo de la relación de poder, vales el poder que tienes, eso vale para cualquier corresponsalía. Entonces, Obama, que era, vamos, el gran héroe y el gran sex symbol para Europa, no dio entrevistas ni a la BBC, ni a la BBC. No dio entrevistas ni siquiera cuando fue a darse ese baño de multitud en campaña, para usarlo en campaña a Berlín, ahí con no sé cuántos cientos de miles de personas. En el avión, con Obama iba el único periodista, la única biografía publicada de Obama en Europa, que era de un periodista alemán. No le dio entrevista. Es decir, ¿qué votos me va a dar a mí el público alemán? ¿Qué votos me va a dar a mí la audiencia? Entonces yo me acuerdo que una ocasión que tuve de acercarme a Obama, todavía no era presidente, era durante las primarias, le di mi tarjeta y yo muy hábilmente, es lo primero que aprendes cuando estás en Estados Unidos, no dije una televisión de España, le dije una televisión en español. Digo, y usted tiene dentro muy hábil, el mes que viene tiene tiene las primarias en Puerto Rico. O sea, y nosotros en español, ¿no? Me va a necesitar. En Spanish. Y él coge y dice, tal, encantado, tal, no sé qué, amabilísimo, majísimo. Dice, se lo voy a dar a mi press people, a mi gente de prensa. Digo, ya está. No te la da. Y acabamos. Van a ir a Google, van a ver que esto en español, pero de España, en español de España, no de Puerto Rico ni de Florida. Pues Ana, podríamos estar hablando de tus experiencias, pero no has cenado, me has dicho antes que no has cenado, has venido sin cenar. Lo he hecho por ti. Vamos. No, lo he hecho por el público. Eso, Mentira, por no el lo he hecho público de porque Castilla y lo he hecho León. por el Para el público de Castilla y Hombre, que León. yo soy castellana consorte. Es medio soriana, yo no lo sabía. Soy castellana consorte, Eso ojo, es medio soriana. De Yanguas. Eso es. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades. ¿Estás en Madrid ahora? ¿Quieres dar el salto a otra corresponsalía? No depende momento de ti. Bueno, ¿qué te pide el cuerpo? Después del COVID, yo vivo día a día, ni lo que sea. Hoy estás aquí, mañana no lo sabes, con lo cual como para hacer planes de futuro. Pues muchas gracias, de verdad. Tienes una voz de radio maravillosa, por cierto. Empecé en la radio. Lo sé. Gracias, Ana.